Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Qué alegría reunirnos hoy para conversar de un tema que es fascinante, es hermoso, de este despertar, el despertar de conciencia, ¿sí? Y cómo la Kundalini va acompañando ese proceso también. Es bastante, es mucho, mucho lo que tengo para compartir con ustedes, así que estén preparados, preparadas ahí como para tomar nota, para ir anotando y demás. Así que bueno, es un montón lo que vamos a estar viendo y también tengo unas pequeñas sorpresitas para ustedes, así que estén muy atentos, atentas a todo lo que vamos a ir compartiendo en este ratito que vamos a estar, ¿no? Que será más o menos una hora aproximadamente. Ese más o menos va a ser el tiempo de duración de esta charla. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Leticia. Leticia Dazzi también, despierta a tu ser interior. Eso es Datsy. Y bueno, justamente desde el origen, desde el momento en que creo Datsy, también lo hago con ese propósito, ¿no? Con el despertar. Y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, ¿no? De ese despertar, un despertar de conciencia también, niveles, podemos llamarlo niveles de evolución también que vamos teniendo a lo largo de esta experiencia, que lo ideal es, por supuesto, ir pasando por esos distintos niveles. Todos son necesarios también. Todos son necesarios. No miramos a ningún nivel desde ese, o etapa, podríamos decir, desde ese lugar, ¿no? De como que no está bien, como que tendrías que seguir, avanzar, ¿sí? Tendrías que avanzar, no. ¿Sí? Cada persona está en su propio proceso. Señales de tu despertar espiritual es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a ir viendo cuáles son esas señales que, por supuesto, van a estar muy relacionados con esto, ¿no? Con las etapas del despertar espiritual. Cada una de esas etapas, entonces, nos va a ir mostrando esas señales y la idea es que podamos identificar, ¿no? Identificar en qué etapa siento que me encuentro en este momento. Por ahí muchos de ustedes ya pasaron o están pasando también por la noche oscura del alma. Podríamos decir que la noche oscura del alma es un portal. Es un portal en el que a toda aquella persona que está en un proceso de evolución, sí o sí, va a pasar por ese portal. Bueno, va a describir una fase de gran transformación donde la persona experimenta desorientación cuando está en su camino espiritual. Y esta fase tiene una característica muy particular y es la sensación de soledad, de desolación, y también hay una búsqueda intensa, intensa de sentido. Le quiero encontrar un sentido a la vida, también puede ser. Le quiero encontrar un sentido a esto, ¿no? Donde la persona un día por ahí se despierta y dice esto, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo de mi vida? Esta persona con la que vengo compartiendo mi tiempo, mi vida, hasta acá, mi pareja, por ejemplo, la desconozco, no conozco, siento que no desconozco de alguna manera a esta persona, ¿sí? Es como decir, ¿quién es esta persona, no? Entonces ahí aparece esa gran confusión, ¿sí? Un sentimiento así de desorientación, de confusión, de no, ya no vibro con las mismas personas con las que vibraba antes, ¿eh? Me siento desconectada, amistades, como dice Cari, sí, totalmente, amistades, el trabajo también. Es como que todas las áreas de la vida empieza a generar se genera una crisis en varias áreas de la vida. Entonces, bueno, en ese momento es como si estuviera la persona atravesando por una especie a veces de depresión, que es una tristeza muy grande, se siente aislada, ¿sí? Bueno, hay varias características, es como si estuviera en una oscuridad. Bueno, ¿por qué hablo de la noche oscura del alma? Es una etapa, al igual que las etapas del despertar que vamos a estar viendo, que fueron desarrolladas por Jacobo Grinberg. Hay una relación entre ellos, ¿sí? Porque la persona en esa etapa, ¿no? Del despertar va atravesando diferentes fases de autoconocimiento, ¿sí? Entonces, aunque tengan enfoques distintos, de alguna manera convergen, están relacionados, ¿sí? Con la noche oscura del alma. Es como si
estuviera pasando por ese momento. Muchos de ustedes por ahí pasaron por esa etapa o sienten que la están viviendo en este momento, puede ser. A veces se desencadena por la muerte de alguien, de un ser querido, por ejemplo, una separación, por un duelo. Generalmente va a estar relacionado con los duelos también, ¿sí? Viviste todo eso, Fabi. Ah, mira. Entonces, bueno, es un momento así como de gran, gran oscuridad, pero donde hay un túnel, ¿sí? Donde voy pasando por ese túnel, pero al final hay una luz, ¿sí? Hay una lucecita, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo más importante con respecto a la noche oscura del alma? Es que acá hay una lucha muy grande entre el alma y el ego, justamente. ¿Sí? El ego quiere tener todo controlado, ¿sí? Quiere que la mirada de los demás, como qué van a pensar los demás, qué van a pensar los demás si dejo la carrera, qué van a pensar los demás si me separo, ¿sí? Un montón de cosas, de situaciones, ¿no? Y ese es el ego, que quiere tener todo, tiene su propia agenda, se puede decir, y bueno, todo el control está muy puesto ahí. Por otro lado está el alma que es el que sabe lo que es mejor, ¿sí? Nuestra alma sabe lo que es mejor para nosotros y el alma también quiere justamente seguir avanzando, esta evolución, ¿sí? Pero hay una lucha ahí, un enfrentamiento entre estos dos, se puede decir, donde el alma quiere que justamente que la persona se permita soltar ese control y esas barreras, ¿no? ¿Y para qué? Para poner todo esto al servicio ¿de quién? ¿De quién se les ocurre que tiene que estar todo al servicio? Estamos hablando de que hay por un lado está el alma, por otro lado está el ego. A ver qué me dicen ustedes. Nuestro ser superior, muy bien, vale. Muy bien, nuestro ser superior, nuestro espíritu, nuestro ser superior, podemos decir, ¿sí? Es ahí donde tenemos que dejar al servicio, rendirnos, eso es la palabra, ¿sí? Rendirnos, ¿sí? A la divinidad, a nuestro ser superior, que todo es lo mismo, es lo mismo. Entonces ahí es cuando podemos empezar a conectarnos y a ver esa luz que está al final, ¿no? de ese túnel en esa oscuridad. Bueno, es mucho más, ¿no? El tema de la noche oscura del alma, es muy, muy amplio ese tema, pero bueno, quería simplemente tocar un poquito esto para avanzar y ver cuáles son, ¿no? las distintas etapas justamente, ¿no? de este despertar. A medida que avancemos, vamos a ver que hay una relación también entre el despertar espiritual y el despertar de la Kundalini, ¿sí? Y acá me voy a detener un rato. ¿Qué es la Kundalini? ¿Tienen idea? Por ahí ya me escucharon, en algún momento, en algún vivo y demás, ¿sí? Hablar con respecto a esto. ¿Qué es la Kundalini? A ver, si alguien quiere compartir a través del chat, escribir, yo ahí los voy a leer. Esas etapas que vamos pasando van a estar muy relacionadas también con el proceso de despertar de la Kundalini, que va a ir haciendo un trabajo a lo largo de nuestros distintos centros energéticos. Con esto me estoy refiriendo también a los chakras. El despertar de la Kundalini es un proceso de profunda transformación para la persona que pasa por ese despertar, ¿no? Exacto, acá lo dice, es una energía que yace en la base de la columna, ¿sí? En la base de nuestra columna vertebral, específicamente en el chakra raíz, es donde se encuentra esa energía, es una enorme fuente de energía, que se la representa como una serpiente dormida, serpiente enroscada, y cuando la persona empieza, ¿sí? a hacer su proceso de despertar de conciencia, esa energía se despierta y empieza a subir, ¿sí? A lo largo de la columna hasta llegar, su objetivo es llegar a la coronilla justamente, ¿sí? Entonces, en ese barrido que va haciendo, en ese recorrido que es gradual, no es algo que se hace de una, es un proceso gradual, va a ir tocando distintos puntos energéticos y en cada uno de los chakras hace un trabajo específico. Por supuesto, que nosotros también podemos acompañar ese proceso. Entonces, es un despertar de conciencia, ¿sí? Una etapa, estas distintas etapas que vamos a ir viendo, pero a la vez también la Kundalini va acompañando esto.
Y como siempre digo, el despertar de la Kundalini es un proceso sumamente individual, único, ¿sí? Es tu conexión con vos, con la fuente, con Dios, la divinidad, como quieras llamar, el gran espíritu. Es tu conexión, es tu conexión justamente única con esa energía, pero también, ¿sí? El facilitador, la facilitadora, lo que puede hacer es acompañar ese proceso. Lo que puede hacer, lo que hacemos es activar, activar la Kundalini. No, nunca, nunca despertamos nosotros. Ayudamos, acompañamos, ¿sí? El proceso de la persona y la persona lo va a ir despertando. En esto quiero ser muy clara, ¿sí? Por favor, no se dejen guiar por aquellas personas que les digan, yo te voy a despertar la Kundalini porque esto no va a pasar, ¿sí? Sí, la persona, un facilitador puede activar la Kundalini. Y ya es un proceso de sanador que moviliza muchísimo, pero el despertar es individual, es único, y en esto quiero poner énfasis. ¿A vos te está pasando, Fabi? Bien, no sé cómo manejarlo. Bueno, por ahí algo te pueda servir, esta charla, por ahí te pueda ayudar en esa búsqueda. Es una energía que llevamos dentro, dice Magdalena, y está en la base de la columna. Exacto. Sí, sí. Y fantástico, dice Sandra, y la energía muy fuerte. Me aperturó mucho asistir a las sesiones y nunca es igual. Muy bien esto que dice Sandra. Nunca es igual. Nunca una sesión es igual a otra. Es realmente único también, cada encuentro, cada sesión, que son paralelos, paralelos, ¿no? El despertar espiritual y el de la Kundalini. Y también son complementarios, mientras que el despertar espiritual va a implicar un trabajo, ¿no? Consciente para poder trascender el ego, conectar con tu propósito. El despertar de la Kundalini va a activar los centros energéticos que son necesarios para que esa transformación suceda. Hay personas a las que de forma natural, se puede decir, individual, sola, les empieza a pasar. Empieza a experimentar movimientos involuntarios de las manos, ¿sí? Empiezan a practicar mudras, por ejemplo, que no los aprendieron en ningún lado, simplemente sentí que tenía que empezar a mover las manos de esta manera. Reikistas por ahí que en sus sesiones, ¿no? Empiezan a hacer otra cosa que no es Reiki y dicen, ¿de dónde saqué esto, no? Me empezó a pasar esto y bueno, sentí que lo tenía que hacer, por ejemplo. Escuchar, percibir, sentir, bueno, pasa desde muchos lugares. Una característica tiene que ver con este movimiento que hacemos muchas veces con las manos que no sabemos de dónde viene. Que en ese momento no le encontramos una explicación, ¿sí? Pero sentimos que nos tenemos que dejar llevar, muchas veces pasa eso. Y fluimos con eso. Y después, tiempo después, me entero que esto que me pasaba ya tiene que ver con esto, justamente. Era el despertar que estaba teniendo, ¿sí? De esa energía. Hay personas a las que cuando les pasa esto también, lo experimentan de una forma así como, me parece que me estoy volviendo loca, ¿sí? No entiendo qué es lo que me está pasando, ¿sí? Bueno, es esa energía que ya se empieza a mover. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, ahora vamos a ir viendo cada una de las etapas, para que ustedes puedan identificar a ver en qué etapa estoy, ¿sí? Cómo puedo relacionarlo también con lo que me está pasando en este momento. La propuesta es que mientras yo voy hablando, ¿no? De cada uno, voy a hablar de cada una de las etapas y después voy a detenerme para responder sus preguntas, ¿sí? Entonces, voy a ir todo de un tiro en cada una de esas etapas y después me detengo. La idea también es que ustedes vayan escuchando, ¿no? Tomando nota, registrando, para ver en qué etapa sienten que están. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera etapa. Y acá esta primera etapa es denominada los mundanos. Y a estos mundanos también los podemos llamar los terrenales, los materiales, temporales, podrían ser superficiales también. Bueno, entonces los mundanos son personas que están muy sumidas por el día a día, están muy metidas en lo cotidiano, en la rutina, están desconectadas de su verdadera esencia.
Entonces, no es que decimos esto para criticarlas, ¿sí? Esto es un viaje, el de los mundanos, es un viaje que absolutamente todos hicimos en algún momento o están por ahí en transitando por este proceso, ¿sí? Es como obligatorio, necesario pasar por primera etapa. Todos pasamos por esta primera vida, ¿no? Del mundano se centra en las apariencias, en los placeres materiales únicamente, ¿sí? La búsqueda de satisfacción inmediata. Entonces, acá las personas se levantan todos los días, siguen una rutina, salen, se distraen, pero pocas veces se toman un ratito, un tiempo para reflexionar, porque todo está girando en torno a lo externo, a lo que muestro a los demás, ¿sí? A las modas, a las tendencias, a la imagen que quiero dar. Sí, por ahí la vida de pareja es un desastre, ¿sí? Está todo mal en la vida de pareja, pero están tomando fotografías y demás y compartiendo qué bien que estoy con mi pareja. Pero por dentro es otra cosa, ¿sí? Porque el mundano quiere mostrar, ¿sí? Algo que está aparentando, podemos decir, ¿sí? Pero se centra mucho en lo terrenal acá, ¿no? Esta etapa no es una etapa como definitiva, es transitoria, ¿sí? Pero la salida de este nivel va a depender de nuestra capacidad de cuestionar. La salida de este nivel va a depender de esa capacidad que tenés para cuestionar lo que parece evidente. Es como empezar a mirar más allá de lo superficial. Es conectar con lo que sos en esencia, buscar un propósito que vaya más allá de lo material. No importa cuánto tiempo estés acá, te quedes en este estado. Lo importante es reconocer, empezar a preguntarte, hacerte preguntas, ¿no? De que es posible que haya algo más. Entonces, acá hay la clave, podríamos decir, ¿no? Para salir de esta etapa, para superar esta etapa, es como abrirse a esa nueva manera de ver la vida. ¿Qué hay más allá de mi rutina? ¿Qué significa realmente estar vivo, viva? Y esta pregunta que empiezan a hacerse es lo que los va a llevar al próximo nivel, al siguiente nivel. Después de pasar por un momento así, ¿no? De fiesta, de superficialidad y mostrar, y acá no digo que no esté mal, que esté mal una fiesta y demás, por supuesto, no tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con que acá todo está centrado en lo exterior y no hay un momento para reflexionar. Luego de eso, viene como esa confusión, empieza de alguna manera, más que confusión, podríamos decir que la palabra es interrogarse, ¿no? ¿Hay algo más allá? ¿Será que es posible, que haya algo más allá de mi rutina? A medida, ¿no? que la serpiente se va despertando, va movilizando esa energía. Y comenzamos con el chakra raíz. Este chakra estaba ubicado en la base de la columna vertebral. Es el centro energético que nos va a conectar con la tierra, con nuestras necesidades básicas de supervivencia. Entonces nos va a dar la estabilidad, representa la estabilidad, el arraigo, esa seguridad también. Y cuando se trabaja con este chakra, se activa esa base sólida que va a permitir el flujo de la energía Kundalini, ¿sí? El flujo hacia arriba, justamente. Entonces, este despertar de acá, en el chakra raíz, no solamente va a mejorar la conexión con mi realidad física, sino también me da la posibilidad de explorarme, o explorar otras dimensiones más elevadas de conciencia también. Bien, ¿cómo puedo acompañar el proceso? Si me siento identificada, ¿no? En este momento, con esto, con esta primera etapa, puedo empezar cuestionando tal vez, ¿sí? Acá es donde me puedo empezar a preguntar si hay algo más allá de la rutina, como les decía. Llevarle más atención a mi cuerpo, ¿sí? Al movimiento, a encontrar momentos de relajación, de conexión, relacionándome con el entorno también, conectándome con la tierra, ¿sí? Meditar, caminar descalzos en la naturaleza,
Practicar algunos ejercicios de arraigo, ¿no? Caminar descalzo, abrazar árboles. Todo esto nos van a permitir que la energía Kundalini fluya hacia arriba. Entonces, cuando el mundano logra, ¿no? equilibrar el chakra raíz, puede dar el primer paso hacia ese despertar espiritual, ¿sí? Ahí es cuando ¿m? va acompañando ese proceso, ¿sí? Y va a permitir que esa energía fluya, ¿sí? aún mejor. Esta es la segunda etapa, la etapa de confusión. Acá es cuando empezamos a cuestionar nuestras creencias y nuestras percepciones anteriores. Anteriores me refiero a lo que empecé a percibir cuando estaba en la etapa uno, ¿no? La de los mundanos. Y acá esto me puede llevar a una gran desorientación, ¿sí? Esa confusión es buena, no es mala. Es una señal de que tu conciencia se está expandiendo y que estás empezando a ver más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de las ilusiones de la vida cotidiana. Bueno, acá tu vida es como que empezás a sentir, ¿no? que algo no encaja. Que la manera en que vivías hasta ahora como que dejó de tener sentido. Es como si una chispa interna se hubiera encendido, ¿no? Se encendió algo y empezó a iluminar a una verdad más grande que antes no la podía ver. Aunque todavía no la entiendo, no entiendo todavía qué es, ¿sí? Pero hay algo, sí, que en mí se despertó y me genera confusión todo esto. Entonces, es probable que sientas un peso por las cosas que antes te eran indiferentes. Como si algo internamente como comenzara a fluir, se puede decir, con un nuevo código de ética, de conciencia, ¿sí? Como que ya no te van las mismas cosas que antes, ¿sí? Bueno, acá es donde podemos relacionarlo también con la noche oscura del alma, esto que había mencionado cuando empezamos inicialmente, ¿no? Entonces, hay una relación en esta confusión, ¿no? Con esa oscuridad. Entonces, acá se presenta algo, ¿no? que tiene que ver con el caos, ¿sí? El caos como motor de cambio. Bueno, acá las estructuras internas que alguna vez eran firmes empiezan como a tambalearse. Las creencias religiosas, las normas culturales, esos ideales de familia, las relaciones personales, todo puede pasar por una reevaluación. Esa confusión se da porque empezás a percibir que la realidad es más compleja, ¿sí? de lo que te imaginabas. Te empezás a preguntar, ¿qué hay más allá de lo que siempre me dijeron? Entonces ahí es cuando viene la exploración de tu interior. En esta etapa, ¿no? se te invita a mirar hacia adentro, a explorar tus emociones y pensamientos, haciéndote preguntas como, por ejemplo, ¿qué me mueve? ¿Mm? ¿Qué me frena? ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero en la vida? ¿Mm? Lo que siento, mis emociones, mis deseos, ¿están reflejando mi esencia o son condicionamientos externos? Es como decir, ¿quién piensa cuando pienso? ¿Quién desea cuando yo estoy deseando algo? ¿Es un deseo mío? ¿Es un anhelo mío o es algo que viene bajando como un mandato, se puede decir? ¿Sí? Ahí es cuando nos empezamos a hacer este tipo de cuestionamientos, ¿no? Como verán, es bastante profundo, ¿no? El tema de la confusión acá y las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces acá es importante tomarnos el tiempo para reflexionar sobre estas preguntas y ese va a ser el primer paso para descubrirnos, para el autodescubrimiento. Lo importante es saber que no estamos solos en este proceso, que hay muchas personas, miles de personas, que pasaron por esta etapa, incluso hay miles, millones, que están pasando por esta etapa en este momento también. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a esas preguntas. Entonces, esa confusión puede ser como una especie
no es un obstáculo, sino que es una oportunidad, justamente. ¿M? Es una invitación a reconectar con ¿qué? Con tu propósito, con tu esencia, ¿m? Con el universo mismo, ¿sí? Entonces, si hay en este momento en tu vida, ¿no? Algo que te está incomodando, que te genera confusión, que sentís que estás pasando por esta etapa, es abrazar esa confusión, para justamente seguir, porque esto es como una especie em, de horno alquímico, podemos decir, donde te estás forjando también acá. Por supuesto que va a haber una relación acá, el chakra sacro, ¿no? Y el despertar de la Kundalini. El sacro está ubicado justo debajo del ombligo. Es el centro energético que está relacionado con la creatividad, la sexualidad, las emociones, las relaciones también interpersonales. Y a medida que la energía Kundalini sube, así desde la raíz va subiendo, nos va conectando con nuestras emociones, con nuestros deseos, cuando conecta con el sacro, ¿sí? Entonces estamos haciendo una reevaluación también de mis deseos y fíjense qué interesante, porque justamente el sacro también guarda relación con las memorias ancestrales también acá. Bien, vamos a ver qué más sucede acá. Hay una revisión, como les decía, de los deseos, de las emociones, ¿eh? Entonces va activando el sacro y comienza todo un proceso de limpieza. ¿Pero de qué tipo de limpieza? Es una limpieza emocional, y esto puede traer emociones muy intensas. E incluso puedo conectarme con heridas muy viejas en esta etapa de confusión, ¿eh? Heridas emocionales muy antiguas, que tienen que ver por ahí con mi niña, con mi niño interior, y que estas heridas pueden empezar a salir a la superficie para ser sanadas. Hay una confusión también con respecto a los deseos, donde la persona puede empezar a cuestionar si sus deseos y los placeres son realmente auténticos. ¿Es mío esto o es impuesto por las expectativas externas? No todo incomoda porque también en este momento, ¿no? Donde la Kundalini está atravesando este chakra, va a haber un momento de bloqueo al principio, ¿sí? Pero después se abre la puerta a una mayor creatividad, ¿no? Porque justamente este centro energético está relacionado con la creatividad. Entonces, cuando le va a permitir a la persona recuperar su capacidad de disfrutar también plenamente de la vida, puede empezar a sentirse más conectada con sus emociones, con sus deseos auténticos y con el desarrollo de relaciones, empezar a tener relaciones más conscientes, vínculos, ¿no? Relacionarse con otras personas desde otro nivel, ya no como antes, ¿sí? Después de esa confusión vamos hacia la claridad también, ¿no? Porque justamente empiezo a relacionarme conmigo misma de una forma diferente, con los demás también. Entonces, no, todos los procesos, no hay esto de malo, todos los procesos son necesarios y esa confusión también la tenemos que abrazar porque es como un trampolín que nos va a permitir seguir avanzando, seguir evolucionando. Bien, vamos a seguir viendo entonces la siguiente etapa, ¿sí? La de los cuestionadores. Acá empezamos a cuestionar, ¿sí? Es muy importante cada etapa, vuelvo a recalcar eso, ¿no? Entonces, en esta etapa es como un antes y un después en nuestro camino espiritual. Es un punto donde no hay vuelta atrás, podemos decir. Las preguntas que habían empezado, ¿no? En la etapa anterior, sí, como inquietudes, ahora empiezan a crecer, a crecer, a crecer cada vez más y se expanden y abarcan todos los aspectos de tu vida: religión, política, ciencia, historia, los relatos que siempre aceptaste como si fueran como verdades absolutas. Es como si un velo invisible, ¿no? Se corriera de repente y empieza a revelar, ¿sí? Que muchas de las cosas, ¿no? que vos creías fijas, inmutables, están en realidad sostenidas sobre bases que son endebles o manipuladas. ¿Ah?
Entonces te das cuenta de que la información, ¿no? que estuviste consumiendo durante mucho tiempo, durante años y años, ya sea a través de los medios de comunicación, ¿no? Las instituciones, la escuela, ¿no? La educación tradicional, puede estar incompleta, ¿no? Incluso puede estar diseñada como para mantener un determinado orden de cosas. Empezás a percibir un sistema más amplio, una red de intereses y estructuras que están moldeando, dándole forma a la percepción colectiva. ¿M? Esto es en lo que tenés que creer, ¿no? Te dicen, esto es así. A eso se trata, de eso se trata, ¿eh? Empezás a decir, uy, pará, hay como una orden que viene, de que tenemos que creer en esto, aceptar esto, asumir esto. Y lo estuve aceptando, ¿sí? Durante mucho tiempo, sin darme cuenta que en realidad estaba generado por un par, ¿sí? de seres, de personas, instituciones y demás, para moldearnos. ¿Sí? Ahí empezás a cuestionarte, ¿sí? Y no tiene que ver con conspiraciones y demás únicamente, es algo mucho más, es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Bien, entonces eso es el nivel de los cuestionadores, donde el escepticismo va a tener un poder muy grande acá. Se va a convertir el escepticismo en una herramienta muy importante, ¿sí? Donde ya no tomás nada como un hecho sin antes cuestionarlo. Buscás más allá de lo evidente, empezás a explorar teorías alternativas, cuestionás los dogmas, te animás a enfrentarte a esos relatos, ¿no? que antes parecían incuestionables. Incluso me voy a referir a los relatos familiares, ¿no? Siempre se hizo así. Esto no cambia, siempre lo hicimos de esta manera. Las creencias limitantes, me estoy refiriendo a las del clan, ¿no? La familia. Entonces, acá es donde te empezás a preguntar, ¿cuál es el verdadero origen de la humanidad? ¿Hay vida más allá de lo que conocemos? ¿Qué tan fiables son las versiones oficiales de la historia, de la ciencia? ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que existe? Ya son otro tipo de preguntas acá. Si bien el quién soy aparece en varias, ¿por qué aparece en varias el quién soy? A ver, ¿a alguien se le ocurre qué puede estar pasando ahí? Que aunque el quién soy en cada etapa aparece. Bueno, exacto, Nati, muy bien. Porque el despertar modifica, ¿sí? Va modificando tu autopercepción de vos, ¿sí? Entonces, esto quiero decir con esto, ¿no? Que continuamente estamos evolucionando. Y quién soy en la etapa mundana era una, ¿no? En la etapa de confusión, quién soy es otra, ¿sí? En cada una de las etapas voy siendo otra persona. Y por eso todo el tiempo me tengo que ir autoexplorando, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo en este momento? Sería la pregunta. Por ahí lo cambiaría. ¿Por quién estoy siendo en este momento? Bueno, acá aparece algo que tiene que ver con el aislamiento y el aislamiento verlo como un desafío también, porque a medida que esos cuestionamientos que tenés se van intensificando, es posible que los demás empiecen a sentirse un poco incómodos también con tu cuestionamiento y que vos empieces a sentirte solo, sola. Tu vibración está cambiando y con ello también cambia la dinámica en tus relaciones. Algunas amistades o círculos sociales pueden empezar a desvanecerse. ¿Por qué? Porque ya no resuenan con esta nueva manera de ver el mundo que tenés. Entonces, si bien este aislamiento puede ser doloroso, también es una oportunidad. El espacio que se va a generar ahí al alejarte de aquellas personas, ¿no? que ya no vibran, o personas, situaciones, lugares y demás, que ya no vibran con vos, te va a permitir atraer nuevas conexiones, nuevas personas que comparten tu búsqueda de la verdad y que también están en un camino de despertar.
en muchos de mucho no, en todos mis cursos, la mayoría, yo siempre les digo a mis alumnos que armen redes, que se conecten entre ellos, que armen sus grupos, más allá, ¿no? Del grupo por ahí que tenemos en el curso, ¿no? Las formaciones y demás, que armen también sus propias redes, ¿no? Porque no siempre vas a tener esto, ¿no? De personas que vibren con vos. Y cuando te encontrás en esos espacios, está bueno aprovecharlo, ¿no? Y conectarte y nutrirte también con lo que el otro también te trae, ¿sí? Realmente es maravilloso ver esos intercambios que se dan. Entonces, bueno, si tenés esa posibilidad, ¿no? De encontrarte con personas y demás que están vibrando con vos, aprovechalas también, están vibrando, ¿no? En tu misma frecuencia. Y conforme sigas avanzando también y así cuestionando y preguntando y demás, también vas a seguir atrayendo a ese tipo de personas y las demás, las que no, se van a empezar a alejar. Y aunque a veces te duela un poco, por ahí es necesario también, en algún punto también es necesario. Bien, entonces es todo un desafío acá, ¿no? Este momento. Acá también vamos a estar navegando en un caos de preguntas, ¿sí? Esto de preguntarme y indagar y demás, está bien, está perfecto, pero también no te pierdas en ese caos de preguntas, ¿no? En ese caos que generan tantas preguntas. Ese escepticismo es útil, es importante que lo utilices como una brújula, no como algo en lo que me aferro, ¿sí? Entonces, este nivel o esta etapa en realidad no se trata solamente de acumular respuesta, información, sino de expandir tu percepción y aprender a vivir también con la incertidumbre. Bueno, investigando con criterio, ¿no? Contrastando información de diferentes fuentes. Puede ser encontrar momentos para quitar tu mente, conectar con tu intuición, que tu intuición siempre va a ser la mejor guía. Relacionarte con otras personas afines, como les decía, ¿sí? Entonces, el nivel o la etapa de los cuestionadores es un llamado como a la valentía también, porque no es fácil enfrentarse a la posibilidad de que mucho de lo que yo creía, ¿sí? De lo que yo daba por sentado, puede que no sea cierto. ¿Mm? Entonces es una etapa también de profunda liberación, porque te está dando el poder de elegir tu propia verdad, y empezar a caminar hacia una verdad que sea más auténtica. Y acá yo me voy a detener también, me voy a dar un permiso, ¿sí? Dentro de la cosmovisión andina tenemos, hay 7 códigos, ¿sí? El segundo código es el Ancha, que nos habla de las distintas verdades. Me voy a encontrar con que hay distintas verdades. Las verdades son distintos puntos de vista. Y yo acepto que hay distintos puntos de vista con respecto a un tema, pero yo elijo cuál es mi verdad. ¿Mm? Y acá también nos permite estar con respeto hacia lo que el otro, porque por ahí viene una persona que está en otra etapa y que anterior, podemos decir, ¿no? Y que para ella su verdad es esta, y yo que ya encontré esta verdad, por ejemplo, y lo estoy viendo desde otra manera, no puedo pensar o de alguna manera traer al otro a mi verdad, cuando él todavía está empezando su proceso. ¿Mm? Entonces ahí es también ese respeto con respecto al proceso y a la verdad del otro. Y por eso es que a veces se dan esas grandes discusiones también, ¿no? Donde todos quieren tener la verdad y en realidad es la verdad de acuerdo a tu proceso, a tu nivel también. Eso es muy importante tener en cuenta. Acá el chakra del plexo solar es el que va a estar trabajando. Este chakra se encuentra en la zona, ¿no? del estómago, debajo de las costillas, justo encima, por ahí del ombligo también. Es un centro energético que nos conecta con el poder personal, autoestima, la fuerza de voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Cuando despierta o cuando empieza a trabajar, cuando se activa este centro y tu energía empieza a reorganizarse. Empiezas a darte cuenta que ese cuestionamiento no solo te va a estar liberando de las ideas impuestas, sino que también te ayuda a reconocer tu poder. Después, al descubrir, ¿no? y aceptar tu verdad, empezás a fortalecer la confianza en vos misma, en vos mismo.
Acá también puedes actuar en función de tus nuevos puntos de vista y decisiones de una forma más consciente. Otra etapa donde empiezo a investigar. Ya estuve cuestionando, cuestionando todo y ahora decido investigarlo todo. Empiezo a explorar activamente. En esta etapa ya no te conformas con cuestionar o dudar, sino que salís, te lanzás a la aventura, ¿no? De buscar esas respuestas por tu cuenta. Acá te transformás en un explorador de la verdad, alguien que se anima a descifrar los misterios del universo y de su propia existencia. Ya salgo a buscar esas respuestas. ¿Y dónde las voy a buscar? En libros, puede ser. Por ahí a muchos de ustedes les ha pasado esto, ¿no? De repente me cayó un libro de la nada, alguien me entregó, me regaló un libro que me abrió, fue un montón, me abrió la mente de una manera, la percepción, o justamente era lo que yo estaba preguntándome y aparece ese libro, esa información. Puede ser que te encuentres en esta etapa leyendo mucho, no sobre espiritualidad únicamente, sino también sobre ciencia, historia, psicología, filosofía, salud o cualquier tema que te interese. Te das cuenta de que a medida que vas investigando, de lo poco que sabías o de lo mucho que hay por descubrir, podemos decir, ¿no? Y este proceso te lleva a conectar a esas piezas que están como dispersas, como si fueran un gran rompecabezas. Empiezo a unir, ¿sí? Bueno, te das cuenta de determinados patrones, de verdades ocultas detrás de los relatos tradicionales, donde la espiritualidad deja de ser una práctica pasiva o dogmática y empieza a ser algo más dinámico. Explorás los orígenes de las religiones, puede ser, sus textos sagrados, los contextos históricos, que le fueron dando forma, en lugar de aceptar ciegamente. Empezás a filtrar, para poder discernir eso que resuena con vos también. Y descartando aquello que no está alineado con tu experiencia personal también. Lo tomo, sí, pero yo voy con esto, ¿sí? Es una elección que vamos haciendo en ese momento. Otra de las situaciones que también ocurren acá es la relación con el cuerpo. En este nivel es como, en esta etapa empezás a considerar el cuerpo, a reconsiderarse en realidad tu relación con tu cuerpo y con la salud. ¿Cómo? Abriéndote a prácticas ancestrales, a métodos naturales, te conectas con la naturaleza, no solamente para tu bienestar físico, sino también para tu espíritu. Entonces entendés que el cuerpo no es una máquina biológica, que tengo que mantenerla, sino que es un templo sagrado, ¿sí? Que es un vehículo maravilloso que me está permitiendo hacer esta experiencia humana también. Bueno, haces prácticas como de meditación. Acá también es como esa sed de aprendizaje que se despierta en todas las áreas, de salud, de investigación y demás. Otra es vivir desde tu propia verdad, que ya desde la etapa anterior se empezaba a perfilar un poco, acá ya se expande aún más. Entonces, ese es el verdadero impacto también, en la vida, que es, me guío por mi propia verdad, dejo de depender de lo que otros dicen o piensan y empiezo a vivir en coherencia. ¿En coherencia con qué? Con lo que realmente soy, con lo que realmente estoy siendo en este momento. Entonces, cada decisión que empezás a tomar es como que empieza, ¿no? Desde un lugar más auténtico. Y no desde la expectativa o desde las creencias que te imponen los demás, ¿eh? Sí, es desde tu propia verdad. Bueno, acá se despierta el corazón, se despierta el chakra cardíaco también, es un proceso en el que acá no solamente es conocimiento, porque es una etapa que parecería que pasa mucho por la mente, ¿no? Porque toca el corazón también, ¿eh? Entonces, eso que voy descubriendo, investigando, también lo siento profundamente y lo vivo a través del amor incondicional y desde la compasión también. Entonces, este chakra del corazón te va a invitar a vivir ese conocimiento de una forma más auténtica, permitiéndote abrir el corazón, ¿sí? Es como que lo que yo voy investigando va a traspasar la barrera de la mente y me va a empezar a resonar emocionalmente. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Este punto.
Porque muchas veces cuando decimos, ¿cómo me doy cuenta? Sentilo, que eso no te va a mentir, ¿sí? No te va a engañar eso, la mente te puede traer, te puede hacer juegos y demás, pero lo que sentís acá no. ¿Mm? Entonces lo pasás por acá, ¿sí? Cuando estás en esa etapa, ¿no? Y se está activando ese centro, ¿no? Entonces también tenemos esa conexión, ¿no? Con el corazón, el despertar de la Kundalini, el nivel o etapa 4. ¿M? Entonces, cuando estamos buscando conocimiento en distintas áreas, nuestra mente se expande y empezamos a conectar como puntos, distintos puntos, ¿no? De distintas realidades. Bueno, la Kundalini acompaña ese proceso mediante la activación, de los chakras y permite que la energía se vaya ordenando, ¿sí? Eh, vaya acompañando también, cuando integra el conocimiento con la conciencia de una forma más profunda. ¿Qué significa esto? La energía Kundalini te impulsa para buscar no solamente respuestas de afuera, externas, sino también internas, ¿sí? Y te guía a que tengas una comprensión más profunda de quién estás siendo en este momento y cómo te relacionas con el mundo y con tu propósito. ¿Mm? Entonces, este nivel de investigación te va a llevar a explorar tu relación con vos mismo, vos misma y con los demás. Mientras la Kundalini se activa, pasa por el chakra cardíaco en este caso, y te va abriendo a nuevas posibilidades, ¿sí? A nuevas posibilidades del ser, ¿sí? Entonces la conexión con los demás ya empieza a ser desde otro lugar, ¿sí? Desde el amor también. Y empiezo acá. Y después esto en la siguiente etapa se desarrolla aún más todavía. Pero acá es como esa semilla, ¿no? Podemos decir. Las activaciones van acompañando el proceso. Ya desde el momento en que haces una activación ya es un proceso. Ya estás empezando el proceso. Incluso seguramente desde antes, seguramente desde que me estás escuchando, seguramente desde antes. Ya estás en ese, por algo estás acá. Entonces ya estás en ese proceso, ya algo se está moviendo en vos, ¿sí? No hay una cantidad de activaciones. Por supuesto que cuanto más me activo, más voy a estar sanando, más me voy a estar conectando también con esa energía, ¿sí? Entonces, no puedo decir cuántas activaciones se pueden necesitar, ¿sí? Porque también es único. Pero cuanto más nos hagamos, más autoactivaciones también. Está bueno también que nos active un facilitador, y también está bueno hacernos nosotros mismos. Pero y siempre cada activación va a ser única, va a ser diferente también a la otra. Son como capas también de cebollas que vamos sacando, ¿no? Bueno, entonces seguimos acá con esa investigación, ¿no? Que hacemos. Ya no solo buscamos esa verdad intelectual, sino que también buscas vivirla, experimentarla, compartirla, desde un lugar de integridad y apertura. Vamos a pasar a la otra etapa que es el de los iniciados, ¿eh? Entonces, a ver cómo les resuena esta etapa a ustedes, ¿eh? Es una etapa donde tu sabiduría empieza a brotar desde lo más profundo de tu ser y empezás a vivir desde una conciencia más elevada. La conexión con la naturaleza pasa a ser muy importante en tu vida. Ya no mirás a los árboles, a los animales, a las montañas como elementos ajenos, sino que los ves como parte de un todo, del que vos también formas parte. Sentís un gran amor, un amor genuino y profundo por la tierra, ¿sí? Y ese amor te lleva a protegerla, a cuidarla. Te acercás a la naturaleza con respeto, pidiendo permiso, agradeciendo, ¿sí? La naturaleza ya no es un recurso más, es un maestro, una maestra, ¿sí? Es un espejo también de tu esencia acá, en esta etapa también son muy importantes la empatía y el amor hacia los demás. Esto se expande. Comprendés que cada persona, cada ser humano está en su propio viaje espiritual, está enfrentando sus propios desafíos, sus propios aprendizajes y lecciones. Entonces, empezás a mirar a las personas desde un espacio de compasión, ¿sí? Desde ese lugar los mirás donde el juicio, la crítica pasan a, ¿no?
es como que ceden, se puede decir, ¿no? Y le dan paso a la aceptación incondicional. ¿M? ¿Y saben qué es la aceptación incondicional acá? Aceptar incondicionalmente a alguien, ¿m? No significa estar de acuerdo con todo lo que la persona dice, ¿m? Con lo que la persona dice o hace, ¿no? Aceptar incondicionalmente es yo te acepto así como te me presentás, ¿sí? Aunque yo no esté de acuerdo con esto, porque entiendo que estás en un determinado nivel de conciencia también. ¿M? Entonces es esto, ¿sí? Es de esa manera que empezamos a vibrar cuando estamos en esta etapa, ¿no? Donde el amor, ¿m? El amor se va a expandir acá. Em, el amor por la tierra, como decía, es esa fuerza que te mueve para protegerla, para cuidarla. ¿M? Y cuando estamos acá a nivel del chakra de la garganta, ¿no? Que es el centro de la comunicación, es la expresión de qué? De tu verdad. Y cuando la Kundalini sube, activa este centro energético. Y ahí es que se despierta el poder de tu verdad interior. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a expresar sin filtros ni restricciones, ¿sí? Entonces, este proceso no solamente se va a relacionar con mi capacidad de hablar o de comunicar ideas, sino con una transformación muy grande en la manera en que me conecto con mi verdad y la comparto con el mundo. Cuando hablo de sin filtros, ¿sí? Me estoy refiriendo a sin miedos también de ser juzgada por el otro. No me estoy refiriendo a te digo las cosas, mirá que yo soy, digo sin filtro, te digo las cosas como me salen y te termino hiriendo. No tiene que ver con eso. ¿M? Cuando se trabaja en este centro energético, ¿sí? También, que está muy relacionado, ¿no? Con el chakra cardíaco, tan cerquita, ¿sí? Es desde el amor que también me voy a estar expresando. A eso, y cuando hablamos de sin filtro, es que antes por ahí yo minimizaba las cosas para que los demás no me juzgaran, ahora ya no tengo miedo a eso. Expreso mi verdad. Bien, ¿qué pasa, no? Cuando se activa el chakra garganta y sigue subiendo. Acá la comunicación no solo es con los demás, sino también con una misma, con uno mismo. Entonces, la activación de la garganta nos va a permitir expresarnos de forma auténtica, sin miedo a lo que otros puedan pensar. Y la energía Kundalini, cuando pasa por este chakra, rompe las barreras del miedo y de las restricciones. Esas que limitan tu verdadera expresión. Entonces acá empezás a tener esa liberación, ya que tu verdad puede fluir, fluir con libertad a través de la palabra, el arte o cualquier otro medio que utilices para expresarte, ¿sí? Entonces acá es una purificación que se produce en la comunicación. No es solamente hablar, hablar la verdad y hablo, sino también la vivo desde mi verdad, ¿sí? Entonces acá te volvés más consciente de tus palabras, de la manera en que te expresás y de cómo tus palabras afectan a los demás. La activación de la garganta entonces permite que el ser humano se conecte ¿con qué? Con su sabiduría interna. Fíjense qué importante es la palabra que en la cosmovisión guaraní, en guaraní decimos ñe es hablar. ñe es palabra, es hablar, ¿sí? Y también es alma. ñe es alma también, ¿sí? Y dicen ellos que somos poesía divina, palabra alma. Fíjense qué importante la palabra, que ellos dicen que si no hay nada importante para decir, no, no hablo. Y si me tengo que quedar en silencio, me quedo en silencio. ¿Mm? Entonces a veces pasa esto, ¿no? De que me quiero llenar, ¿no? El silencio con palabras también. Y nos perdemos en lo que está sucediendo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Exacto, el silencio, muy bien. Acá, como dice Sime, pasa a ser hermoso también. Exacto. Bueno, esto un poquito más, ¿no? Que hay una alineación, comunicación y transformación también acá, donde se purifica, ¿no? La comunicación, donde esa activación me permite comunicarme con mi sabiduría interna, que me va a permitir también discernir
cuándo hablar, qué decir, cómo expresar mis pensamientos de una forma más clara y también de una forma compasiva. Y llegamos al nivel de los maestros, ¿eh? Wow, este nivel, es hermoso este nivel, porque acá ya el maestro no busca simplemente aprender, adquirir más conocimientos, sino que de una forma natural es como que se siente impulsado a compartir lo que aprendió con los demás. Esos descubrimientos que fue haciendo, bueno, todo lo que pasó por las distintas etapas, ¿no? La quiere compartir, pero pasa algo. Este compartir no se da de una forma forzada, ¿eh? Ni con la intención de imponer su verdad o de convertir a otros en sus discípulos. El maestro entiende que ese aprendizaje no viene de la imposición, sino de la inspiración. Es inspirando al otro con su ejemplo, su vida se convierte entonces en una lección viviente, podemos decir. ¿Mm? Es como un reflejo de esa enseñanza que está dando también. No busca convencer, eso es importante. Entonces, su existencia es una guía también para los demás, ¿eh? Entonces, el maestro acá entiende que el despertar espiritual es un proceso único y personal para cada ser. No pueden apresurarlo, no lo pueden forzar en el otro, ¿eh? Porque cada alma está siguiendo su propio camino, cada alma tiene su tiempo y sus desafíos. Este nivel o esta etapa va a llevar al maestro, ¿no?, a elegir uno o dos caminos. Hay dos caminos que puede elegir. Podríamos decir que uno es el de la simplicidad, el de la austeridad, podríamos decir eso, el de la austeridad, donde él no se rodea de lujos, ¿sí? Donde él va por lo simple. Es así como por ahí de alguna manera se conecta más con su interior, pero no es que la abundancia, porque ese es otro camino, el otro camino es el de la abundancia, el de la austeridad o abundancia. Entonces acá es que se aleja de las riquezas materiales, se centra en su conexión interior y busca trascender el ego, dedicarse a cultivar su alma. No busca el lujo ni las comodidades terrenales. Su mayor riqueza es el conocimiento, la experiencia espiritual, la conexión con el otro. Vive con lo necesario, lo justo, está en armonía con la naturaleza, busca una vida simple, serena, simple y serena. Y tenemos otro camino. El otro camino que puede elegir el maestro es el de la abundancia. Son dos caminos. Acá es la prosperidad material. No lo hace para su beneficio exclusivamente, sino para poder servir mejor a la comunidad. Puede apoyar causas altruistas, utiliza sus recursos para ayudar a otros, manifiesta abundancia económica que tiene un propósito, para transformar su entorno. Entonces, los bienes materiales, ¿sí?, si bien va a fluir con abundancia y demás, no es un fin, sino es un medio que va a utilizar para llevar adelante su propósito. Utiliza mucho, va mucho en equilibrio con la generosidad también, ¿no? Los dos caminos son válidos, los dos van a reflejar maneras diferentes de vivir la conexión con la divinidad. Cada uno va a responder a la naturaleza interna del maestro, a lo que él trae como propósito también, ¿eh? Y los dos caminos están guiados por un amor muy grande, y un sentido de servicio hacia los demás. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces el maestro, ¿no? Porque, ¿sí? No, tiene las dos, tiene este camino o tiene este otro, ¿sí? Entonces ahí es de acuerdo al propósito del maestro. Hay personas que por ahí se dedican a la espiritualidad, ¿no? Y dicen, ay, no, pero ¿cómo, o que se dedican a la espiritualidad, no, ¿cómo podés cobrar por esto y demás? Si esto es un don que tenés y todo eso, ¿no? Bueno, esta persona por ahí está eligiendo este camino. Y los dos caminos son válidos, tanto el de la autoridad, que no estamos diciendo carencia, ¿eh? No estamos diciendo carencia, que es otra cosa. Es la austeridad, es la simplicidad o es el camino de la abundancia, pero los dos tienen un propósito. Es una buena manera de inspirar a los mundanos también, ¿sí? Qué maravilla que es. Bien, vamos a seguir. Entonces el maestro se convierte en un faro de luz. Esos son los maestros, ¿no?
iluminando con su presencia esos rincones más oscuros de aquellos, muy bien, como lo dice ahí, que todavía no despertaron, de los mundanos, justamente. Alguien lo dijo, alguien se adelantó. A ver quién fue. Nati, Nati, que estaba muy atenta ahí, te fuiste adelantando un poquito. Sí, es eso mismo. El maestro va iluminando de todos, ¿no? Pero en especial a veces de ellos en algunos momentos, ¿no? Eh, entonces su ejemplo es el que va mostrando el camino, ¿no? Y su vida demuestra el significado de eso que es vivir en armonía con el universo y con uno mismo. eh, no tienen, ellos no sienten la necesidad de dar la respuesta a todo, de responder a todas las preguntas y dudas y demás. No, no tienen esa necesidad. Es como que su luz interna habla por sí misma. Y aquellas personas que están listas para seguirla, lo siguen de forma espontánea, porque reconocen, en esos maestros que ellos pudieron vivir desde el amor, desde la paz, desde el equilibrio profundo. Entonces, esta etapa del maestro, es en donde el despertar se va a plasmar de una forma más tangible también acá. Se empieza a plasmar ya. ¿En dónde? En la vida cotidiana de la persona. La persona ya no es solo un buscador, sino que alcanzó un nivel de ser guía, viviendo una vida que inspira también, que llena de sabiduría. Y esos que son esos que encontraron un camino, encontraron una verdad y ahora lo comparten con el mundo sin ego, sin imposiciones, con su presencia, con su amor. De esta forma es que lo hacen. Bueno, acá estamos hablando del tercer ojo. Em, Este es un nivel de madurez espiritual que está relacionado justamente con el despertar de la Kundalini. La activación de este tercer ojo, que está ubicado entre las cejas. Entonces, ¿qué pasa acá? La percepción se eleva, se activa cuando la energía Kundalini sube, ¿no? Entonces alcanza esta zona, abre caminos hacia una visión más amplia, más profunda y directa de la realidad. Despertar acá. Entonces, cuando una persona llega a este nivel, ¿sí? Su despertar espiritual se transforma en una comprensión directa e inmediata del universo. Ya no son teorías acá. Ya no son conocimientos adquiridos de fuentes externas, de libros, de nada, de otros maestros y demás. No, sino es una sabiduría interna que empieza a emerger con libertad. ¿Mm? La percepción de la persona se expande, abarca dimensiones espirituales y energéticas de todo lo que existe. Es un nivel de conciencia que permite ir más allá de lo superficial. Acá yo entiendo, ¿no?, que todo está interconectado. La persona conecta con esto. El maestro sabe que todo está interconectado, que todo forma parte de un mismo flujo de energía. ¿Mm? Entonces, acá el maestro vive esa experiencia de unidad con el universo. Su mente se libera de las limitaciones del pensamiento, tiene una visión más clara y expansiva de la verdad. Es profundo el trabajo que está haciendo, ¿no? Cuando activa la Kundalini acá. Entonces, no solo mejora la capacidad de intuición y de percepción, sino también de comprensión de las leyes universales. El maestro experimenta la sabiduría universal acá. Es muy importante y es uno de los más elevados, ¿no? Antes del otro. ¿Y por qué me voy a detener acá? Porque el otro no son tan comunes. No es tan común llegar hasta el último. Acá el maestro tiene esa experiencia de unidad con todo lo que existe, en base a todo lo que fue construyendo a lo largo de su vida, su rol en el mundo, a inspirar a los demás, a descubrir su propia verdad también. Este es el séptimo, la séptima etapa, que es la de la iluminación. Muy pocas personas logran este estado, pero esas personas que lo consiguen se convierten en seres extraordinarios. Son capaces de trascender las limitaciones humanas. Los iluminados manifiestan esas habilidades que parecen milagrosas: curar enfermedades, influir en la materia, transmitir amor y sanación con una sola mirada, con su presencia. Pero no lo hace con ese fin, ¿sí? Es algo natural que sale.
porque la persona está en profunda conexión con las leyes universales. Tiene, como decía, ¿no? Habilidades, como por ejemplo la sanación, curar enfermedades físicas, emocionales a través de su presencia y energía. Son capaces de influir en la materia y en las circunstancias de su entorno. Demuestran un poder que es sobrenatural, que parece sobrenatural. Pueden transmitir amor y sanación con una simple mirada o toque, impactando profundamente en quienes los rodean. ¿No? Pero, y algo más que tienen, y es la humildad. No lo dicen, no lo están diciendo, el otro lo siente, el otro lo percibe. Entonces lo hacen justamente, humildad y servicio. A pesar de su grandeza, viven con una humildad absoluta. Entienden que no son superiores a nadie, sino que recorrieron un camino que todos podemos transitar. Son faro de luz en un mundo lleno de confusión. La existencia de estos iluminados es la prueba del potencial que tenemos como humanidad, que del potencial que tenemos los seres humanos y de la posibilidad de trascender las barreras de la separación. Van a ir, ¿no? Desde el amor. El amor es muy importante. Cuando alcanzan este nivel, se convierten en expresiones puras de amor y de energía divina también. Entonces, el legado de ellos trasciende el tiempo, inspira a generaciones enteras a empezar un camino espiritual. Estos iluminados nos van a mostrar que la verdadera grandeza está en lo simple, el amor incondicional, el servicio. El viaje espiritual es único para cada persona, pero hay algo que todos compartimos, la capacidad de evolucionar, ¿sí? Entonces, cada etapa va a tener su propósito. Ninguna es mejor o peor que otra. Todas son necesarias para nuestro crecimiento. Entonces, aceptar esto nos va a permitir avanzar, ¿sí? Con gratitud, con comprensión también por nuestro propio camino espiritual. Bueno, acá llega la coronilla, ¿no? Es el séptimo chakra, acá se produce el despertar, es a donde quería llegar la serpiente, justamente. Eh, es un estado de realización, ¿sí? Que muy pocos alcanzan, como decía, pero que tiene que ver con nuestro potencial. El chakra de la coronilla está en la parte superior de la cabeza, se asocia con la conexión divina, acá trascendemos el ego. ¿Mm? Hay una integración también con la conciencia universal. El despertar de la Kundalini entonces alcanza su punto más alto. Entonces, cuando la energía sube desde los chakras inferiores hasta la coronilla, ahí va liberando bloqueos energéticos, activando la conciencia espiritual. Es un momento de iluminación cuando llega acá, o samadhi, donde la persona se siente completamente unida al cosmos. La percepción del tiempo y el espacio se disuelve. Fíjense qué profundo que es esto, ¿no? Entonces acá también hay un entendimiento directo de esas leyes universales. Hay un sentido, ¿no? De propósito. Entiendo cuál es mi propósito. ¿Sí? Ya el maestro lo viene haciendo, ¿no? Y voy hacia el servicio también. Bueno, como dije al principio, el despertar espiritual y el despertar de la Kundalini coinciden, van en paralelo, ¿no? Y coinciden en el chakra de la coronilla, donde se experimenta la trascendencia definitiva y la unión con la fuente. Este nivel no es el final del camino, sino una invitación a convertirse en un guía, un faro para los demás. Y es a seguir, justamente, ¿no? Iluminando el camino hacia la unidad. Cada etapa, entonces, del despertar es única, es necesaria para tu crecimiento. No hay prisa en este viaje. Tenete paciencia. Cada paso te prepara para el siguiente. Y cada desafío te va a traer nuevos regalos, nuevos aprendizajes, oportunidades, ¿sí? También.